Magdalenas de frutas y frutos secos. Esta receta emplea fruta seca variada, pecanas y avellanas. Sin embargo, se puede utilizar cualquier clase de fruta seca con nueces o almendras o frutos secos variados. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 20 minutos para 12 magdalenas medianas. 225 gramos de harina de fuerza, 55 gramos de harina integral, media cucharadita de levadura, 2 cucharaditas de especias variadas, media cucharadita de pimienta inglesa molida, una cucharadita de jengibre en polvo, 150 gramos de mantequilla, 55 gramos de azúcar moreno, 3 cucharadas de melaza, 185 miligramos de leche, 2 huevos, 200 gramos de fruta seca variada, 80 gramos de pecanas picadas, 50 gramos de avellanas picadas. Azúcar glass para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas, la levadura, las especias variadas, la pimienta inglesa y el jengibre en un recipiente grande. Vuelva a añadir a la mezcla los restos que hayan quedado en el tamiz. 2. Coloque la mantequilla, el azúcar y la melaza en una sartén pequeña y remueva a fuego lento hasta que la mantequilla se derrita y el azúcar se disuelva. Después retire la sartén del fuego. Bata la leche y los huevos en un bol pequeño. 3. Añada la fruta variada, las pecanas y las avellanas a los ingredientes sólidos y haga un hoyo en el centro. Vierta la mezcla de mantequilla y la de huevos en un hoyo formado en los ingredientes sólidos y remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee entre 15 y 18 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Espolvoréelas con azúcar glass tamizado antes de servirlas. Ujú, aquí está. Magdalenas de chocolate y naranja. Con una combinación clásica de sabores, estas deliciosas magdalenas tienen una cremosa cobertura de chocolate y control. Tiempo de preparación 25 minutos, tiempo de cocción 25 minutos para 12 magdalenas medianas. A ver, 150 gramos de chocolate negro troceado, 75 gramos de 75 gramos de mantequilla o dados, 75 gramos de mantequilla a dados. 300 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, 3 cucharadas de cacao en polvo, 3 cucharadas de azúcar, 2 huevos, 250 mililitros de leche, una cucharada de ralladura de naranja. Cobertura, 200 gramos de chocolate negro troceado, 60 gramos de mantequilla en dados, una cucharada de cointreau. Virutas de ralladura de naranja para decorar. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Coloca el chocolate y la mantequilla en un recipiente resistente al fuego sobre un casillo de agua hirviendo. Remueva hasta que el chocolate y la mantequilla se hayan derretido. Entonces retire el recipiente del fuego. 2.
Tamice las harinas y el cacao en polvo en un recipiente grande. Añada el azúcar y haga un hoyo en el centro. Bata los huevos, la leche y la ralladura de naranja en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mezcla de chocolate derretido. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen del todo antes de ponerles la cobertura. 4. Para hacer la cobertura, coloque el chocolate y la mantequilla en un recipiente resistente al fuego sobre un cazo con agua hirviendo. Remueva hasta que el chocolate y la mantequilla se hayan derretido. Retire el recipiente del fuego, añada el control y déjelo enfriar hasta que la cobertura esté lo bastante espesa para untarla sobre la superficie de las magdalenas. Decórelas con la ralladura de naranja antes de servirlas. Magdalenas de dátiles y nueces. Estas magdalenas resultan idóneas para comer en cualquier sitio. Si lo desea, también puede prepararlas grandes. Para ello, utilice un molde para 6 magdalenas e incremente el tiempo de horneo en 10 minutos aproximadamente. Tiempo de preparación 20 minutos, tiempo de cocción 25 minutos para 12 magdalenas medianas. 200 gramos de dátiles frescos o secos sin hueso y troceados, 100 gramos de mantequilla, 115 gramos de azúcar moreno, 225 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, 125 gramos de nueces tostadas y picadas. Vea nota del chef. 2 huevos poco batidos, azúcar glass para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. En un cazo vierta 250 mililitros de agua, los dátiles, la mantequilla y el azúcar y remueva a fuego lento hasta que la mantequilla se haya derretido. Hiérvalo y retírelo del fuego para que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente. 2. Tamice las harinas en un recipiente grande y añada las nueces. Haga un hoyo en el centro y vierta la mezcla de dátiles junto con los huevos. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Espolvoréelas con azúcar glass tamizado antes de servirlas.
Nota del chef: para tostar las nueces, espárzalas sobre una bandeja de horno y hornéelas 180 grados centígrados durante 5 o 7 minutos o hasta que estén doradas. Magdalenas de muesli. Existen diversas maneras de comer muesli, con fruta, yogur, leche o como parte de una magdalena. Estas magdalenas están riquísimas para desayunar y también servidas con compota de fruta caliente como acompañamiento. Tiempo de preparación 15 minutos, tiempo de cocción 20 minutos para 12 magdalenas medianas. 150 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina de fuerza integral, 100 gramos de muesli tostado, 115 gramos de azúcar moreno, 85 gramos de pasas, 250 gramos de leche, 2 huevos, 100 gramos de mantequilla derretida, 75 gramos de muesli tostado extra. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas y vuelva a añadir al recipiente los restos que hayan quedado en el tamiz. Añada el muesli, el azúcar y las pasas y haga un hoyo en el centro. 2. Bata la leche y los huevos y añádalos al hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Colóquela en el molde para magdalenas y llene cada cavidad en las tres cuartas partes de su capacidad. Esparza el muesli esparza el muesli extra sobre la superficie de las magdalenas aún sin cocer y presione suavemente para que se incruste. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 35 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Están deliciosas servidas calientes con mantequilla. Magdalenas de fruta de la pasión y yogur. El dulce intenso sabor de las semillas de la fruta de la pasión y su textura crujiente junto con el delicioso azúcar glaseado que se deshace en la boca hacen que estas magdalenas sean irresistibles para golosos de cualquier edad. Tiempo de preparación 30 minutos. Tiempo de cocción 30 minutos para 12 magdalenas medianas. 300 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, 4 cucharadas de azúcar, 125 gramos de mantequilla, 3 cucharadas de miel, 2 huevos poco batidos, 250 gramos de yogur natural, 125 gramos de pulpa de fruta de la pasión. Véase nota del chef. Es maracuyá. Cobertura de cobertura de maracuyá. 100 gramos de mantequilla blanda, 125 gramos de azúcar glass, 2 cucharadas de pulpa de fruta de maracuyá. Véase nota del chef. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para
12 magdalenas, 125 miligramos de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas en un recipiente grande, añade el azúcar y haga un hoyo en el centro. 2. Caliente la mantequilla y la miel en una sartén pequeña a fuego lento sin dejar de remover hasta que se haya fundido y mezclado bien. Retire la sartén del fuego, déjelo enfriar un poco y viértalo en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con los huevos, el yogur y la pulpa de maracuyá. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que haya unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas y llene cada cavidad en las tres cuartas partes de su capacidad. Hornee durante 20 a 20 o 25 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. A continuación, deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen por completo antes de cubrirlas con el azúcar glaseado. 4. Para elaborar la cobertura de la fruta de la pasión, maracuyá, bata la mantequilla blanda y el azúcar glass en el robot de cocina hasta obtener una mezcla de textura ligera y cremosa. Agregue las pulpas de la maracuyá y bata de nuevo hasta que haya unido bien. Luego unte la mezcla sobre las magdalenas. Nota del chef, necesitará aproximadamente 6 maracuyás para elaborar esta receta. Ok. Magdalenas de frambuesa con costra. La tan apreciada costra se utiliza en esta receta para elaborar magdalenas de frambuesa con costra. Las frambuesas pueden sustituirse por cualquier otra baya con igual resultado. Tiempo de preparación 25 minutos. Tiempo de cocción 20 minutos. Para 12 magdalenas medianas. 225 gramos de harina de fuerza, 150 gramos de harina, 115 gramos de azúcar moreno, 150 gramos de frambuesas frescas o congeladas. Vea nota del chef, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida. Para la costra, 50 gramos de harina, 30 gramos de mantequilla fría y en dados, 2 cucharadas de azúcar moreno. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice la harina de fuerza y la normal en un recipiente grande. Añade el azúcar moreno y las frambuesas y haga un hoyo en el centro. 2. Bata los huevos y la leche en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las tres cuartas partes de su capacidad. 3. Para hacer la cobertura, coloque la harina, la mantequilla y el azúcar en un recipiente pequeño y mezcle bien con las yemas de los dedos hasta obtener migas. Espolvoréelos sobre las magdalenas aún sin cocer y presione levemente para que se incruste. 4. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena este salga limpio. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Notas del chef. Puede emplearse otros tipos de bayas, como las moras o los arándanos en vez de las frambuesas. Las bayas grandes como las fresas deberán trocearse. Si utiliza frambuesas congeladas, hágalo nada más sacarlas del congelador. No deje que se descongelen o la mezcla perderá color. Ok, aquí están.
Magdalenas de calabaza. El delicado sabor de las especias y la suave y dulce pulpa de la calabaza forman una combinación perfecta. Estas magdalenas resultan ideales para excursiones al campo, para el desayuno o para picar a media mañana. Tiempo de preparación 15 minutos, tiempo de cocción 40 minutos para 12 magdalenas medianas. 500 gramos de calabaza pelada y cortada en dados. 100 gramos de harina de fuerza integral, 200 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, media cucharadita de especias variadas, un cuarto de cucharadita de nuez moscada en polvo, 115 gramos de azúcar morena, 2 huevos, 125 mililitros de aceite vegetal, 125 mililitros de leche, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Cueza la calabaza en un cazo o en el microondas hasta que esté tierna. Luego escúrrala y tritúrela. Después déjela enfriar. 2. Tamice las harinas, las especias mixtas y la nuez moscada en un recipiente grande y vuelva a añadir a la mezcla los restos que hayan quedado en el tamiz. Añade el azúcar y haga un hoyo en el centro. 3. Bata los huevos, el aceite, la leche y la vainilla y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la calabaza. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 4. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 20 o 25 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más, 5 minutos más antes. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Aquí está. ¿Ah? Magdalenas de maíz. La harina de maíz, parecida a la polenta, se elabora con maíz molido. En esta receta se emplean granos de maíz enteros para preparar estas deliciosas magdalenas. Tipo de preparación. Tiempo de preparación 15 minutos. Tiempo de cocción 20 minutos para 12 magdalenas medianas. 225 gramos de harina de fuerza, una pizca de pimiento de cayenne, una pizca de pimienta de cayena, 150 gramos de harina de maíz, 60 gramos de queso cheddar rallado, 310 310 gramos de granos de maíz en lata escurridos, vea nota del chef, 250 mililitros de leche, 2 huevos, 100 gramos de mantequilla derretida. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice la harina y la pimienta de cayena en un recipiente grande. Añada la harina de maíz, el queso y los granos de maíz y haga un hoyo en el centro. 2. Bata la leche y los huevos en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. 3. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Déjelas en el molde 5 minutos más. Déjelas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Nota del chef: puede emplear también 240 gramos de granos de maíz frescos o congelados. Cuézalos en agua hirviendo hasta que estén tiernos, escúrralos y déjelos enfriar antes de utilizarlos.
Aquí están. Magdalenas de queso y semillas. Estas magdalenas son sencillísimas de preparar y constituyen una deliciosa alternativa al tradicional tentem- tentempié, tentempié francés de pan con queso y embutidos. También pueden servirse acompañadas de encurtidos como aperitivo rápido. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos. Para 12 magdalenas medianas. 4 cucharadas de semillas de sésamo, 4 cucharadas de semilla de girasol, 4 cucharadas de semillas de girasol, 50 gramos de semillas de calabaza, 300 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, una pizca de sal, 60 gramos de queso cheddar rallado, 50 gramos de queso parmesano rallado, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida, una cucharada de semillas, una cucharada de semillas de sésamo extra. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Coloque las semillas de sésamo, girasol y calabaza en una sartén y tuéstelas a fuego lento hasta que las semillas de sésamo estén doradas. Páselas a un recipiente grande para que se enfríen. Tamice las harinas y la sal sobre las semillas, añada los quesos y haga un hoyo en el centro. 2. Bata los huevos y la leche en un bol y viértalos en el hoyo formando los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. La mezcla debe tener una textura grumosa. Colóquela en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Espolvoréelas con las semillas de sésamo extras. 3. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Aquí están. Magdalenas de queso y finas hierbas. Las magdalenas de queso y finas hierbas son un acompañamiento excelente para sopas y bistecs. También están deliciosas untadas con mantequilla. Tiempo de preparación 25 minutos, tiempo de cocción 20 minutos para 12 magdalenas medianas. 225 gramos de harina de fuerza, 155 gramos de harina de fuerza integral, una pizca de pimienta de cayena, una pizca de sal, 2 cucharadas de perejil fresco picado, 2 cucharadas de cebollino fresco picado, 2 cucharadas de tomillo fresco, 125 gramos de queso cheddar rallado, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas, la pimienta de cayena y la sal en un recipiente grande y vuelva a añadir a la mezcla los restos que hayan quedado en el tamiz. Agregue las hierbas y el queso y haga un hoyo en el centro. 2. Bata ligeramente los huevos y la leche en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que se hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena esta salga limpia. Deje las
Deje las magdalenas en el molde 5 minutos antes de desmoldarlas y colóquelas. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Aquí están. Magdalenas de bacon. Las magdalenas de bacon o bacon son perfectas para desayunar el fin de semana con huevos escalfados o revueltos o simplemente con mantequilla. Al preparar estas magdalenas es de vital importancia no remover en exceso la mezcla Al preparar estas magdalenas es de vital importancia no remover en exceso la mezcla o las magdalenas quedarán blandas como un chicle. Tiempo de preparación 25 minutos. Tiempo de cocción 30 minutos. Para 12 magdalenas medianas. 2 cucharaditas de aceite, 6 lonchas de bacon picado, una cebolla grande picada muy fina, 300 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, una pizca de sal, una cucharada de perejil fresco picado, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Caliente el aceite en una sartén y fría el bacon hasta que esté dorado y crujiente. Retire la sartén del fuego y escurra el bacon en papel secante. Fría, fría la cebolla en la misma sartén hasta que esté blanda y ligeramente dorada. Luego déjela enfriar. 2. Tamice las harinas y la sal en un recipiente grande. Añade el perejil y haga un hoyo en el centro. Bata ligeramente los huevos y la leche en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos. Vierta la mantequilla derretida y el bacon y la cebolla una vez fritos. Vierta la mantequilla derretida y el bacon y la cebolla una vez fríos y remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad que en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en una magdalena esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Aquí está, aquí están. Magdalenas de olivas, romero y parmesano. La deliciosa combinación de sabores complementarios convierte estas magdalenas en un acompañamiento ideal para una ensalada verde fresca en un día cálido de verano. Tiempo de preparación 25 minutos. Tiempo de cocción 20 minutos. Para 12 magdalenas medianas. 300 gramos de harinas de fuerza, 75 gramos de harina, una pizca de sal, 175 gramos de olivos negros, 175 gramos de olivos negros deshuesados y picados, 35 gramos de queso parmesano rallado, una cucharada de romero fresco picado, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice la harina y la sal en un recipiente. Añada las olivas, el parmesano y el romero y haga un hoyo en el centro.
2. Bata ligeramente los huevos y la leche en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero hasta que se hayan unido bien. La mezcla debe tener una textura grumosa. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. 3. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Aquí están. Magdalenas de pimiento rojo y feta. Estas magdalenas están deliciosas el día de su elaboración. Sin embargo, cuando esto no sea posible, basta con que las recaliente en el horno a fuego moderado durante unos minutos antes de servirlas. Tiempo de preparación 30 minutos. Tiempo de cocción 30 minutos. Para 12 magdalenas medianas. Un pimiento rojo grande, 300 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, una pizca de sal, 150 gramos de queso feta desmenuzado, 2 huevos, 250 mililitros de 250 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Limpie el pimiento de semillas y membranas y córtelo a lo largo en tiras finas. Hácelas en una parrilla hasta que la piel se tueste y se despegue. Luego trocee la carne. 2. Tamice las harinas y la sal en un recipiente grande. Añade el pimiento y el feta y haga un hoyo en el centro. 3. Bata ligeramente los huevos y la leche en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos. Y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla pues debe tener una textura grumosa. 4. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. 5. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Aquí están. Ujú. Magdalenas de jamón y queso. Estas magdalenas están deliciosas calientes como acompañamiento para una sopa vegetal o una ensalada de tomate. También pueden prepararse con jamón ahumado, gruyere o una cucharada de finas hierbas frescas picadas. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos. Para 12 magdalenas medianas. 3 cebolletas picadas finas, una cucharadita de aceite, 300 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, una pizca de sal, una pizca de mostaza en grano, 175 gramos de queso cheddar rallado, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Fría las cebolletas en el aceite durante 2 o 3 minutos o hasta que estén blandas. Tamice las harinas, la sal y la mostaza en grano en un recipiente grande y sazone bien con pimienta negra recién molida. Añade el jamón, el queso y la cebolleta y haga un hoyo en el centro. 2. Bata ligeramente los huevos y la leche en un bol y viértalos con cuidado en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues es conveniente que tenga una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad.
Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas, deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Aquí están. Uh, Técnicas del chef. A ver. Preparar y llenar el molde. Si en la receta se elaboran 6 magdalenas grandes, puede utilizar un molde para 12 y preparar 12 medianas. Unte cada cavidad del molde con mantequilla derretida o aceite con la ayuda de una brocha o rocielos con aceite. Otra alternativa consiste en introducir un envoltorio de papel para magdalenas en cada cavidad del molde. Con la ayuda de una cuchara introduzca la mezcla preparada de la magdalena en la cavidad correspondiente a la vez que se sirve de otra cuchara para retirarla de la misma. Fundir y mezclar. Este es el método más habitual para elaborar magdalenas ligeras y esponjosas. Tamice las harinas en un recipiente grande, añade el azúcar y los ingredientes sólidos restantes. Haga, haga un hoyo en el centro. Funda la mantequilla en una sartén pequeña y luego retírela del fuego y déjela enfriar un poco. Mezcle los huevos y la leche en un bol. A continuación, viértalas en el hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla una vez fría. Con una cuchara de acero, ligue la mezcla líquida con la sólida removiendo de abajo arriba. Remueva sin excederse hasta unirlas para conseguir una textura grumosa o las magdalenas quedarán blandas como un chicle. El punto de cocción. Hornee las magdalenas y compruebe si están a punto siguiendo uno de estos métodos. Si al introducir una brocheta en el centro de las magdalenas sale limpia, las magdalenas estarán en su punto. Si las magdalenas están esponjosas al tacto, al presionarlas levemente con el dedo estarán en su punto. Desmoldar magdalenas. La mayoría de las magdalenas deben dejarse reposar durante 5 minutos antes de desmoldar. Pase una espátula alrededor de las magdalenas para despegarlas del molde. Con sumo cuidado extraiga las magdalenas del molde y colóquelas sobre una rejilla para que se enfríen. Costra. Las costras son coberturas que confieren una textura deliciosamente crujiente a las magdalenas. Esparza la costra homogéneamente sobre la superficie de las magdalenas antes de hornearlas. ¿Cómo congelar magdalenas? Se conservan bien congeladas durante un mes. Pueden volverlas individualmente y tomar una cada vez. Colóquelas en una bolsa hermética y extraiga todo el aire posible. Séllelo bien y congélelo. Para consumirlas, descongélelas a temperatura ambiental o envuélvalas en papel de aluminio y caliéntelas en el horno a 180 grados centígrados. Bueno, hasta aquí llegó.